Nuevamente, feliz sábado. Todos los que están aquí reunidos con nosotros, sean bienvenidos. Bienvenido a Juan Carlos, a Guillermo nuevamente con su familia. Estamos contentos de que ustedes estén aquí con nosotros, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, al hermano Franklin, a la hermana Carmen, a mi familia, a mi suegra, a mi cuñada, a mi mamá, a mis hijas. Que la honra y la gloria de Dios sea para cada uno de nosotros, que Dios nos bendiga grandemente, y a los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que Dios también derrame sobre ellos su bendición el día de hoy. Ahora con esta bienvenida vamos a pasar para la siguiente fase, que le corresponde a mi hija, de honrar y glorificar el nombre de Él con una alabanza. Que Dios pueda ayudarle a ella, que derrame su espíritu sobre ella para que el nombre de Dios sea glorificado. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor, te pido, Señor, que este himno sea un agrado para ti, Señor, y que te cantemos con gozo y alegría, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, le damos las gracias a Valentina, ¿verdad?, por la alabanza. Vamos a inclinen su rostro ahí, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, necesitamos que tu Espíritu, Padre, pueda, Señor, y tu palabra, a través de tu palabra, tú nos puedas hablar, Señor. Que podamos salir edificados y, por favor, que nos escondas detrás de tu Hijo Jesucristo. Que al abrir tu palabra, Señor, nos des el entendimiento necesario para poder entenderla. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar
un poquito. Y en realidad, si vamos a poner un título, podríamos decir lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, con eso en mente, si usted ve una cruz, ¿qué se le viene a la mente? ¿Ven una cruz? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Dice la muerte, pero usualmente el símbolo de la cruz, ¿verdad? Usted va pasando y ve un edificio que tiene una cruz, usted va a decir, ¿qué es? Una iglesia, ¿verdad que sí? Y la cruz se usa por tantas personas, inclusive algunas personas la cargan en el cuello. Algunas personas la tienen en su hogar y en todas las iglesias usted va a ver, por decir así, hay una cruz. Por ejemplo, aquí hay una cruz. Dicho sea de paso, lo hago por quizás aclarar algo para el que esté viendo, quizás nos esté viendo. Este templo es un templo rentado. Las imágenes que ustedes vean atrás, esto es una iglesia metodista, la cual nosotros rentamos. Y quise hacerles esa aclaración, ¿verdad? Porque a veces ven las imágenes y creen que esa gente adoran imágenes o qué sé yo. Pero es un templo rentado, el cual nosotros nos reunimos. Y la cruz ha sido la cristiandad. La cruz es un símbolo en el cual, como dijimos, para todas las personas, aún usted puede haber personas que pasan por una iglesia y ve que tiene una cruz y se presina, ¿no? Así es que se dice, hace la señal, se presina. Y hoy en día la cruz, ¿verdad? Ha tomado, por decir así, ¿de qué manera nosotros como cristianos vemos la cruz? Que también algunos podríamos decir, dirían, ¿tendría usted, supongamos que a un hijo de nosotros, a un familiar, fue asesinado, fue herido, y usted cogiera ese revólver o esa pistola, ¿verdad? No sé cómo usted la llame, y la pusiera en su hogar allí y te decía, mira, esa es con ese revólver o esa pistola o esa arma de fuego mataron a mi hijo o a mi familiar. ¿Lo haría usted? Vemos en la cruz también como decir, ese fue el arma que se usó para, en realidad allí crucificaron a nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿cuál es el símbolo de la cruz? No una cruz física, sino el significado que hubo allí en la cruz. Y hoy lo que vamos a hacer es una introducción. Recuerden el que yo les dije que íbamos a estudiar un poco, en realidad, qué fue lo que sucedió en la cruz, quién murió en la cruz. Pero todavía estamos trabajando en eso, pero vamos a hacer una introducción al tema. Lo que pudo haber sido y no fue. Vamos al libro de Apocalipsis o Revelación, es el último libro de la Biblia. Y allí vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer del verso 12 al 17. Por el tiempo, algunos textos pues yo voy a leer. Si usted es un poco rápido, pues me puede seguir. Si no, el que tiene celular quizás puede avanzar un poco más. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 6, del 12 al 17, dice, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Yo quiero que usted entre a la escena, ¿no? Este acontecimiento todavía está por acontecer, ¿no? Ahora usted se imagina eso, cuenta aquí, que dice que el cielo se va, ¿qué? Se va a enrollar como un pergamino. Y sigue diciendo, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Presten atención en lo que estamos leyendo, lo que está sucediendo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Qué evento se está describiendo aquí en este capítulo, en estos últimos versículos de Apocalipsis capítulo 6? La segunda venida ¿de quién? De Jesús. Ahora, es interesante porque menciona, dice, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es ese? Y de la ira del Cordero. No hay otro. ¿Ok? Solamente dos. El Padre y el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y hay una pregunta. La pregunta ¿cuál es? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Ok? A veces, si usted aquí terrenalmente, si usted ha cometido algo que sabe que es culpable y lo llevan frente a un juez, ¿verdad? Que me imagino que debe de temblar, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, nunca he estado en esa situación, pero debiera de temblar al esperar que el juez va a dar una sentencia. Ahora, aquí habla acerca del acontecimiento cuando Jesús venga. Y dice que van a haber personas, el Apocalipsis vemos que siempre usted va a ver un ciclo de 7, vemos que esto es bajo el sexto sello, son 7 sellos en el libro de Apocalipsis, en el sexto sello, esto está por acontecer, parte de lo último, no ha acontecido todavía, y vemos que algunas personas van a decir ¿qué? A las piedras ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, quieren morir antes de ver qué. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el Cordero? Se presenta como Cordero, ¿cierto o falso? ¿Quién es el Cordero? ¿Usted debería temerle al Cordero? Sabemos que en el libro de Apocalipsis el Cordero, ¿quién es el Cordero? Y en toda la Biblia, el mismo Juan dijo, ¿cómo? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y Jesús repetidas veces dice, yo vengo a salvar, no a destruir. La pregunta es, ¿por qué aquí hay personas que dicen, escondednos de la ira de aquel que está sentado sobre el trono y del Cordero? ¿Debiera el ser humano en realidad, debiéramos temer al Cordero? Ahora, estas personas que están aquí quieren que las piedras le caigan encima. Pregunto, para estas personas que se presentan aquí, para aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, ¿qué usted cree lo que está diciendo aquí este texto? Y es como se dice, ¿verdad? A Jesús se presenta como Cordero y también se presenta como león. Si usted no lo aceptó como Cordero, lamentablemente se va a presentar como león. ¿Ok? La oportunidad ha sido dada, ¿no? En la historia usted dice, wow, pero así es el carácter de Dios.
¿Le gusta a Dios? O sea, ¿ese es su carácter, destruir? ¿Ese es su carácter, que le tenga miedo? Miren, hermano, la misericordia de Dios el Padre, que usa a su Hijo Jesucristo para que se revele al ser humano, porque sabe que si Dios el Padre se revela al ser humano, o sea, se dan de cuenta lo que Dios tuvo que hacer, ¿no? Tuvo que su Hijo Jesucristo encarnarse en un cuerpo, velar su divinidad divina, cubrirla con una humanidad para poderse asociar con el ser humano. Y aún así en la Biblia ustedes pueden ver, dice que a veces a Jesús como que de repente aspectos de él se dejaba ver un poquito su divinidad. Ahora, la Biblia dice que a Dios el Padre nadie lo ha visto. Pero la Biblia dice también que se le va a ver, porque aquí dice, escondednos de aquel, no quieren verlo. Recuerden, tengan eso en mente. Ahora, en Apocalipsis 4, no lo vamos a leer, Apocalipsis 4, usted se da de cuenta y usted va a ver al Padre sentado en su trono. ¿Ok? A Jesús no lo va a ver por ningún lado, sino es hasta, usted va al capítulo 5 y usted se va a dar de cuenta que va a ver entonces, vamos a ir ahí, Apocalipsis capítulo 5, y vamos a leer los versos del 1 al 4. Apocalipsis 5, 1 al 4. Recuérdese que el tema es lo que pudo haber sido y no fue. ¿Ok? Apocalipsis 5, 1 al 4 dice, el rollo, o sea, está hablando de rollo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué le vio? Dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ok? Y vemos que la escena que vimos, esa es la escena cuando se abre el 6º sello. Pero dice que vio en la mano del que estaba sentado en el trono. En el capítulo 4 usted va a ver que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, el libro, el rollo, lo tiene ¿quién? En su mano lo tiene Dios el Padre. Y sigue diciendo, ese libro estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Recuérdense que está sellado, está cerrado. Y desatar sus sellos. Presten atención. Y ninguno, ni en el cielo. ¿Quién estaba en el cielo? ¿Quién tenía rollo? El Padre. Estaban ahí. Dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Y Juan es el que está en esa visión. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ¿ustedes creen que Dios el Padre podría, si es el ser todopoderoso, podría abrirle ese libro? ¿Podría abrirlo? Pero lo que se dice aquí no es que no puede abrirlo, simplemente, sino que no hay ninguno digno de abrirlo. Y dice que Juan, el profeta, cuando vio esta escena, Juan estaba ¿qué? Dice que lloraba mucho. Ahora, ¿qué había en el libro que Juan estaba preocupado? Que dice que lloraba y que no había ninguno digno de abrirlo. ¿Por qué lloraba? O sea, el libro sellado con 7 sellos tenía que ser abierto.
Pero en la escena que Juan está viendo, él no ve a nadie digno de hacerlo. Ahora, ¿qué tiene el libro? En el mismo libro de Apocalipsis, usted se da de cuenta y puede ver qué tiene el libro. En Apocalipsis 6, 9 al 10, dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Miren qué interesante. ¿Qué tiene el libro? No solamente esto, sino que esta es una de las cosas que están en el libro. Porque este texto nos dice algunos elementos de lo que hay en el libro, porque dice que cuando se abrió el quinto sello, que es uno de los sellos de los libros, dice que vio bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, cuando se abrió el quinto, dice que se vio unas almas que habían sido, ¿qué? Degolladas. Ahora usted dirá, el muerto nada sabe, ¿no? Usted tiene que combinar este pasaje, ¿verdad?, con lo que sucedió en el Edén, cuando Caín mató a Abel. Dice que la sangre de su hermano, ¿qué? Gemía. ¿Okay? No es literal, sino que estas personas habían muerto, dice aquí, fueron mártires que murieron, ¿por qué? Por dar testimonio del Señor. Estas personas murieron, ¿qué? Proclamando a Jesús. Estas personas murieron, ¿por quién? Murieron por Cristo. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que alguien que esté tratando de llevar el evangelio, de llevar a Cristo a otras personas y sean muertos? Pregunto, ¿eso es justo? No es justo. Entonces, estas personas mueren. Si usted ve en la historia las personas que han muerto por Cristo, y usted dirá, pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios que no hace nada? Personas hoy en día que están sufriendo. Ahora mismo, hermano, usted se levantó esta mañana y usted no sabe, quizás usted se levantó con vida, pero usted no sabe las personas que en esta noche pasaron una noche muy mala. Quizás niñas, mujeres, damas que fueron, ¿qué? Violadas, asesinadas. A veces usted ve un avión que va volando y el avión se cae y allí dice, y murieron tantas personas y allí había niños. Usted dice, ¿dónde estaba Dios? ¿No es eso una pregunta? ¿Dónde está Dios? Usted está tratando de buscar a Dios, de serle fiel a Dios. Y usted se da de cuenta que en su vida usted dice, pero en vez de irme mejor, ¿qué pasa? ¿No son preguntas que nos hacemos como humanos? Usted quiere que las cosas vayan de una manera, pero lamentablemente se da de cuenta y dice, entonces usted dice, ¿para qué yo busco al Señor? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué seguir a Dios? ¿Usted cree que Dios no está viendo? ¿Cree usted que Dios no está escuchando? Y son preguntas que uno se puede hacer como cristiano. Y lo que podemos ver, eso es lo que le clamamos a Dios. Pero usted y yo no sabemos lo que pudo haber sucedido en su vida y usted no lo vio. Quizás el enemigo quería matarlo a usted. Quizás el enemigo quería traer una enfermedad a usted en el día de ayer. ¿Y Dios qué hizo? Eso usted no lo vio. Porque a veces decimos lo que vemos, pero no lo que no vemos, eso es lo que Dios quiere que veamos. Y a veces le reclamamos a Dios y la pregunta es, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo? Y hay preguntas, hermanos, que aquí en esta vida no van a ser contestadas. Pero yo tengo la aseguranza que cuando usted llegue al cielo,
Dios le va a contestar cada una de esas preguntas. Recuérdese que estamos en medio de un conflicto, ¿cierto o falso? Es un conflicto, no es Dios, es el enemigo el que trae todas estas calamidades. Ahora Dios las permite con un propósito. Cual sea el propósito, Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero este libro, hermanos, imagínense, por eso Juan estaba llorando. Y no solamente eso, sino que usted le da a un capítulo más y usted va a ver que se presenta a los 144,000 y la gran multitud y están dentro de los 7 sellos. O sea, ¿qué hay aquí? Que Juan está llorando. Si el libro no se abre, ¿qué pasa con los redimidos? Estas personas que están clamando, o sea, no literalmente, sino simbólicamente, ¿verdad? Están esperando que Dios los resucite. Por eso se presenta como que están clamando. Pero Juan está llorando porque no hay ninguno. Si el libro no se abre, ¿qué pasa con esas personas? ¿Se dan de cuenta por qué Juan llora? Este libro contiene el futuro de la humanidad, el futuro del planeta Tierra, el futuro tuyo y el futuro mío. ¿Se da de cuenta por qué Juan llora y clama? Dice que no hay ninguno digno de abrir el libro. Hermanos, si este libro no hubiese sido abierto, y aún no ha sido abierto del todo, porque vamos por el 6º sello, la última parte del 6º no se ha visto todavía. La pregunta es, usted se da de cuenta que más adelante usted sigue leyendo, entonces en el capítulo 5 al final usted se va a dar de cuenta que dice que apareció uno que sí fue digno. Si apareció, dice que se llegó al que estaba sentado, al Padre. La pregunta es, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si no estaba ahí, porque Juan estaba llorando. Cuando Juan estaba llorando, el cordero que entonces llegó a la escena no estaba ahí. La pregunta es, ¿dónde estaba? Esta escena sucedió cuando Juan dice que vio, si no estaba ahí, Jesús murió ¿en qué año? En el año 34 de nuestra era, ¿cierto? 31, perdón. Está sucediendo, o sea, Juan está mirando, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, más o menos es para el año 95, 96, o sea, ya han pasado varios años y el Señor lo está llevando a una escena hacia atrás, donde el Cordero no está. La pregunta es, ¿dónde está? ¿De dónde viene el Cordero? En el capítulo 5. El Cordero, y se presenta como Cordero. ¿Dónde estaba el Cordero? Estaba en la tumba. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estuvo allí? ¿Por qué Él es el único que es digno de abrirlo? Quiero que todas estas cosas vayan pensando en su mente. Recuerden que empezamos, para el cristiano hoy en día, popular, la cruz. Ven una cruz y eso es todo. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de la cruz? Como dice el título, ¿cómo fue? Lo que pudo haber sido y no fue. Entonces Jesús llega y gracias a Dios que Él es digno de abrir ¿qué? El libro. Y por eso el libro ha sido abierto y será abierto. Lo que falta. Ahora, vamos a hacer una ilustración con algunos pasajes de la Biblia. Si el libro no se abre, ¿qué sucede con los redimidos? ¿Sabe, hermanos? Si este libro no se hubiera abierto, si Jesús no hubiese resucitado, ascendido al cielo y llegado al Padre y tomar el libro y desatar sus sellos, la pregunta es, ¿dónde estarías tú?
¿dónde estaría yo? ¿Estarías tú aquí? Yo quiero que meditemos en esto. Si ese libro no hubiera nadie que pudiera ser digno, ¿dónde estarías tú? ¿Estarías aquí en esta mañana? Y quiero que entiendas que el futuro, tu futuro, mi futuro, en Cristo, por medio de lo que Él hizo, que pudo desatar el libro, está asegurado. Hay personas, mi compañero de trabajo, o sea, el hijo de mi jefe, tiene una obsesión con el presidente que ganó. Y dice, ahora sí que todo va a ser de maravillas y esto y que si lo otro, y no haya dónde ponerlo. Y siempre que viene, eso es hablando y todo el día oyendo política. Y a veces yo le digo, ¿tú crees que las cosas van a ir mejor? Pero la palabra de Dios dice que no. O sea, hablando físicamente, pero para el que cree en Dios todo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la gente pone su mirada ¿en dónde? En el hombre. Tu futuro no está en el presidente que ganó. No está en el partido que ganó. El único que fue digno de abrir el rollo y desatar sus sellos se llama Cristo Jesús. Él es el único, hermanos. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas, recuérdate siempre esto. No importa cómo esté la situación, no importa cómo esté la economía, no importa lo que suceda aquí y allá. Recuérdate que hubo uno digno de abrir el libro. Y es el único digno. Y si usted se pone en sus manos, no importa en la condición que usted tiene un futuro. Quizás aquí en la tierra puede ser que usted no tenga un hogar o no tenga las cosas que deseas. Pero si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Ahora, vamos a ir viendo un poquito más. Yo quiero que veamos, recuérdese, y lo repito porque la repetición, hay algo que quiero llevar a sus mentes. Lo que pudo haber sido y no fue. En Éxodo 32 no vamos a, solamente lo voy a mencionar, pero si usted lee en su casa, allí se presenta donde el pueblo de Dios, después que Dios los saca cautivo de Egipto, los lleva a las faldas del monte Sinaí. Moisés se va al monte a buscar las tablas. Y cuando desciende, allí está el pueblo adorando un becerro de oro. El pueblo de Dios, ¿ok? Y solamente quiero leer en Éxodo 32 del 9 al 10. Éxodo 32 del 9 al 10 dice lo siguiente. Cuando Moisés desciende, ve al pueblo que le dice, espera aquí, que yo voy a ir allá arriba y voy a bajar. Y se esperaba que el pueblo estuviera ¿qué? Ahora, Moisés se tardó y ¿qué sucedió? ¿El pueblo qué? Aparentemente Jesús se ha tardado. Humanamente creemos que sí. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Las historias de la Biblia no están ahí. Es lo mismo, se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Y en Éxodo 32, 9 al 10 dice lo siguiente. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con la cruz? Ahí vamos. Que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos. Dios le está hablando ¿a quién? A un humano, a Moisés, que era el líder de acá, de terrenal, de un pueblo. Y Dios le está, pareciera que Dios le está pidiendo permiso a Moisés. Dice, déjame que yo ¿qué? Ahora, usted dirá, wow, Dios se indigna. ¿Qué usted cree? Aquí dice que Dios se enojó. Pero no crea que la ira de Dios es como la ira tuya y la ira mía, ¿no? Dios se puede irar, pero no peca, porque es una ira santa, justa. Dios se aira porque Dios no se airó cuando el pueblo estaba en Egipto. Dios se aira porque Dios saca al pueblo de Egipto, le da todo lo que dio en el desierto. Cuando llega al monte Sinaí, quiere tener una relación con ellos y le dice, espera un ratito. Y cuando Moisés desciende, los encuentra ¿qué? Dice, los liberté. Y nada más pasa y ahora los encuentro ¿cómo? En la misma condición que estaban ¿dónde? En Egipto, adorando un becerro de oro. Pero lo interesante es que dice, ahora déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios quería que, usted se imagina, por eso leímos Apocalipsis, que las personas decían, escondedme de la ira de Dios. Aquí Dios dice, déjame que yo baje y los consuma. Y de ti yo haré otra nación grande. Dios quería ¿qué? Porque habían cometido un pecado grande. Recuérdense qué era lo que hacían. Idolatría. Ahora tengan eso en mente. Dios se airó porque el pueblo estaba ¿qué? En idolatría. Después que los había libertado de la idolatría. ¿Se dan de cuenta? Ahora, miren cómo dice Deuteronomio 9, del 13 al 16. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo. ¿Se dan de cuenta lo que decíamos ahorita? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que está sucediendo aquí en la tierra? Y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Mire lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Dios quería descender y ¿qué? Destruirlos. Y sigue diciendo, y yo pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego. Mire lo que está sucediendo. El monte ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, ese es Moisés, y miré, y he aquí, habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habéis hecho un becerro de fundición, apartados pronto del camino de Jehová, os habéis que os había mandado. Así que vemos la primera escena. El pueblo cayó en idolatría, un pecado grave. La idolatría en la Biblia es algo, Dios siempre, la idolatría es algo que verdaderamente ofende a Dios. ¿Por qué? Porque quita a Dios y pone a otro. El pueblo, dice Dios, le dice a Moisés, déjame destruirlos. Déjame que mi ira y los barrerlos de la faz de la tierra. Ahora, eso fue allí en el monte. En el diluvio, no lo vamos a leer, solamente lo voy a mencionar. Génesis 6, del 6 al 7. Usted se puede dar de cuenta que dice que Dios también estaba viendo la maldad. Y que la maldad de los hombres era ¿cómo? Grande. Y los designios de su corazón eran en continuo ¿a qué? Al mal. Ustedes no han visto o han oído personas así. A veces hay gente bastante, por decir así, o sea, que es algo que
quizás mataron o hicieron algo bien malo y entran a la cárcel y cuando salen vuelven y hacen lo mismo. Su pensamiento es de continuo al mal. Ahora yo quiero que usted entienda, imagínese cuando Dios retire su espíritu de la tierra. Usted ha visto personas que aborrecen a otro y dicen, yo lo odio a muerte, no quiero verlo. Pregunto, ¿qué espíritu es ese? Wow. En el diluvio, hermanos, pregunto, ¿cómo estaban las personas en el diluvio? El Señor dijo, descendí, voy a descender y voy a... ¿Qué sucedió en el diluvio? En ese entonces fue destruido ¿qué? Todo lo que había. El mundo en ese entonces fue destruido. Solamente sobrevivieron ¿quiénes? ¿Cuántas personas? 8 personas. En Sodoma y Gomorra ustedes pueden ver. Si usted va hoy en día a donde lo que era Sodoma y Gomorra, los que han ido, yo nunca he ido, si lo ven en una foto, ¿qué hay allí? Aún la Biblia lo llama, dice, donde el fuego, dice que el gusano, porque el fuego dice que seguirá consumiéndose para siempre, es una expresión que se usa para decir que fue una destrucción eterna. Fue consumida, fue barrida la ciudad completa. ¿Por qué? Porque Dios envió mensajeros a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron los mensajeros? Con los 2 ángeles, Jesús se queda y envía 2 ángeles. Los 2 ángeles van a donde Lot. ¿Y qué hacen los hombres que estaban allí? Querían acostarse ¿con quién? Con los ángeles. Sodoma, sodomía. ¿No está sucediendo hoy en día? ¿Y Dios qué hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Fue destruida? ¿Es Dios malo? Si fuera malo, no hubiera enviado los mensajeros y no hubiera permitido que Lot fuera allí. Con algún propósito Lot estaba allí. Y Lot dio a conocer quién era Dios. Pero dice que vino una ceguera sobre estas personas que querían acostarse, tener relación con los ángeles. Y dice que los ángeles los cegaron y ellos seguían buscando con todo y los cegaron, seguían buscando la puerta porque querían ¿qué? Miren que Lot le dijo, voy a sacar a mis hijas, acuéstense con ellas. Y los hombres no querían ¿con quién? Hombres con hombres. Y Sodoma y Gomorra fue ¿qué? La ira de Dios. Pero recuérdense que primero hubo ¿qué? Misericordia. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a los padres. Y antes yo lo he dicho. Muchas veces usted dicen, está el dicho, si le hacen algo a su hijo o a su hija. Digo, usted sabe que hay sus excepciones, ¿no? Hay padres que han matado a su hijo, a sus hijos. Es triste, ¿no? Hace poco, esta semana, una noticia, como esta madre creo que fue que mató a sus hijos y se mató ella misma también. A veces van en un carro y se tiran al mar y se ahogan por matarse ella y los hijos. Pero en realidad, y le voy a preguntar a las madres, si le hacen algo a tu hijo o a tu hija, pregunto, ¿qué harías tú? ¿Sacarías tú, como dicen, las uñas? ¿Los defenderías? ¿Verdad? Porque a veces, y la expresión que se dice es que, ¿cuál es la expresión que se dice? Que se metan conmigo, pero con mi hijo o mi hija, con ellos sí que no te metas con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en el ser humano?
Y por eso menciono, yo sé que hay padres y lo hay, pero más se muestra en una madre. Recuérdese que es algo que estuvo en su vientre, ¿cuánto tiempo? ¿Se quiere eso? Salió de usted. Ahora tengan eso en mente. Lo que pudo haber sido y no fue. Y usted dirá, ¿y qué es? Dios estuvo dispuesto a destruir a la nación de Israel. ¿Recuerdan? Como cuando le dijo a Moisés, a Sodoma y a Gomorra, a los antediluvianos. ¿Por qué? Se habían rebelado contra él. Ahora, de aquí en adelante yo quiero que presten atención. Dios estuvo dispuesto a destruir a la nación de Israel. Su ira contra él, esta nación, contra Sodoma y Gomorra fue destruida. Ahora, Israel en ese entonces, ¿verdad? Lo que habían ahí, hubo alguien que, ¿quién? Moisés, ¿qué hizo? Hubo un intercesor. Y el Señor, Moisés se presentó y le dijo, Señor, no lo hagas. Mejor bórrame a mí de tu libro. Y Moisés es un tipo de Jesús. Ahora, Sodoma y Gomorra, aunque vemos que Abraham intercedió y dijo, Señor, pero si hubieran tantos, lo haría, y siguió bajando y bajando y bajando, pero aún al número que bajó, no lo había, porque en realidad solamente había uno. Sus dos hijas se salvaron por misericordia, pero solamente había Lot, por la misericordia de Dios, y su esposa que miró hacia atrás. Pero Dios estuvo dispuesto a destruir por estos pecados, por estas transgresiones. Ahora miren la pregunta que le voy a hacer. Y por eso hice la pregunta a las madres. ¿Qué usted cree que pasó por la mente de Dios el Padre cuando crucificaron a su Hijo? Yo quiero que usted entienda, porque la cruz encierra mucho más. La ira de Dios se quiere mostrar sobre estas naciones que vimos de Israel porque pecó, hace un becerro y pecó. Sodoma y Gomorra que estaban en esta inmoralidad, los antediluvianos que su corazón estaban de continuo al mal, se airó. ¿Qué usted cree cuando le toman a su hijo y los quieren crucificar? Manda a su hijo al mundo, al salvar al mundo, y esos que mandó a salvarlo, ¿qué hacen? Lo crucifican en un madero. El Padre está viendo toda esta escena, hermanos. Quiero que vean la magnitud. El ser humano peca contra él y él se aira y quiere ¿qué? Destruir, porque en realidad él no quiere destruir al ser humano, sino que quiere destruir el pecado. Pero ahora estas personas quieren crucificar a su hijo y la pregunta es, ¿qué hace Dios? La decisión que tuvo que tomar Dios el Padre. ¿O permito que maten a mi hijo? ¿O derramo mi ira sobre la raza humana? Moisés intercede por el pueblo. Dios lo oye. No los destruye. ¿Qué está pasando por la mente de Dios cuando están crucificando a su hijo? ¿Podía Dios nada más con un abrir y cerrar de ojos y destruir al ser humano?
Mediten en esto, hermanos. Lo que pudo haber sido y no fue. En Mateo 27, 45 al 46, usted se da cuenta que cuando Jesús murió, no lo vamos a leer, quizás más adelante vamos a detallar más, porque recuerden que es una introducción. En Mateo 27, del 45 al 46, se da cuenta que cuando Jesús lo crucifican en la cruz, dice que hubo oscuridad desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. También dice Mateo, lo describe, dice que el velo del templo se rasgó. También describe que las piedras se partieron. Ahora, hubo una oscuridad en toda la tierra. La pregunta es, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Por qué esa oscuridad? En el Salmo 18 del 3 al 6, hermanos, 3 al 7, hay algunos elementos del sexto sello. Salmo 18 del 3 al 7, dice de la siguiente manera. Invocaré a Jehová, y esto es un salmo mesiánico. Entiendan, cuando digo un salmo mesiánico, es que en realidad tiene una doble, también tiene que ver con el Mesías, con Cristo, doble cumplimiento. No solamente es el salmista, sino que se está viendo a su Hijo Jesús en el Salmo. Ahora, Salmo 18 del 3 al 7 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Eso sucedió en la cruz. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Ahora, yo quiero que presten atención porque aquí hay un detalle. ¿Dónde está Dios? Tenemos que entender la omnipresencia de Dios. Por eso está el panteísta, lo que se introdujo. El panteísmo cree que Dios está en todos lados. La Biblia presenta que Dios, el Padre, físicamente, Dios el Padre está en el cielo. Por eso Jesús oró, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero se hace presente a través de los ángeles y a través de la presencia de su Espíritu. Aquí dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. ¿Dónde está Dios cuando está invocando aquí? Está en su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Elementos del sexto sello. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Se dan de cuenta lo que está sucediendo en la cruz? Dios el Padre está indignado. Pero es una indignación santa. ¿Por qué? ¿Quién era el que tenía que morir allí? Me gustó eso. Yo. ¿Y quién murió? En la cruz fue balanceada, hermanos, la ira de Dios. Cuando Jesús allí en la cruz dijo, Jesús se sintió desamparado. Porque, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted se siente desamparado, ¿por qué se siente desamparado? Cuando usted dice, estoy desamparado, no tiene ningún amparo, o sea, usted está solo. Quiero que entienda lo que está sucediendo en la cruz. Jesús no vio otra cosa. Jesús dice, en la cruz, hermanos, sucedió algo mucho más de lo que nosotros creemos. Y no solamente en la cruz, sino que también hubo un sacrificio. Al Jesús, el Cristo, el ungido, encarnarse en un cuerpo, eso es un sacrificio.
No solamente en la cruz hubo un sacrificio. Al el Hijo de Dios encarnarse en un cuerpo humano, hubo un sacrificio. En la cruz, como leímos, dice aquí, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es, ¿dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre? En la Escritura dice, ¿dónde estaba el Padre? ¿Estaba ahí? ¿Estaba oyendo? ¿Estaba viendo? Recuérdense que el Padre, por otras cosas, porque el pueblo de Dios estuvo allí adorando a un ídolo, lo que sucedió en Sodoma, lo que sucedió en el diluvio, y Dios se indignó y quería ¿qué? Pero ahora en la cruz, ¿qué está sucediendo? Quieren matar a su Hijo. Y la pregunta es, ¿el Hijo se sintió indignado? No, el Padre estaba indignado. El Hijo estaba ¿cómo? Se sintió desamparado. Ahora, ¿por qué se sintió desamparado? Recuérdense que hubo ¿qué? Tinieblas. ¿Dónde estaba el Padre? Salmos 89, 46. Miren qué interesante como dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿La oscuridad a qué se debió? La presencia del Padre descendió a la cruz del Calvario. Pero el Padre, ¿qué hizo? Se escondió en medio de esa neblina de oscuridad. ¿Por qué estaba oscuro? Porque la presencia del Padre estaba escondida, estaba velada. ¿Por qué? Porque si el Padre se revelaba como Él era, hermanos, lo que pudo haber sucedido y no fue. No es simplemente que Jesús murió en la cruz. Es lo que no fue tanto lo que sucedió, sino lo que no sucedió. El Padre se escondió, se veló en esa oscuridad y por eso Jesús se siente como desamparado. Si se hubiera revelado, tú y yo no estaríamos aquí. La humanidad se perdía por toda la eternidad. Ahora, para ir concluyendo, me quedan como 7 minutos. Voy a presentarlo de la historia, una historia de Moisés. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vean todas las historias de la Biblia, todo lo que hay en la Biblia, hermanos, en realidad presenta y quiere mostrar quién es Jesús. Y está ahí, lo que pasa es que a veces no lo vemos. Pero en todas las historias, al que quiere mostrar y llamar la atención es a Jesús. Miren bien. Ustedes saben que Dios le reveló a José, cuando José fue a Egipto, que iba a estar 400 años en cautividad en Egipto. Y al final de esos 400 años iba a levantar a alguien, ese fue Moisés. Se levantó a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Moisés vería la tierra, pero no entraría. ¿Okay? Todo esto es mucha historia y mucho que leer, pero se lo estoy contando así. Moisés vería la tierra. ¿Se recuerdan que Moisés quería entrar a la tierra prometida, pero por el pecado que cometió de golpear la roca, el Señor no permitió que Moisés entrara a la terrenal, pero entró a la celestial. Pero Moisés la vería, lo llevó a un monte, y en el monte donde no se sabe, donde Moisés fue enterrado, ahí le enseñó para que la viera de lejos. Pero Josué sería el que lo llevaría. Esa transición de poder al pie de Jordán, de Moisés a Josué. Ahora, miren qué interesante. Josué toma 12 tribus y cruza el Jordán. ¿Okay? Las 12 tribus que Moisés iban para la tierra prometida tenían que cruzar el Jordán, pero antes de cruzar el Jordán, Moisés muere. Entonces, ahora toma las riendas de llevar al pueblo. Moisés deja a Josué. Josué ahora toma las 12 tribus y cruza el Jordán.
Ahora, es interesante porque después que cruza el Jordán, Moisés toma 12 tribus, presten atención, y cruza el Jordán. Cuando cruza el Jordán, después de cruzar el Jordán, Josué tiene 3 batallas. ¿Ok? Presten atención, es interesante, es una historia, pero está ilustrando algo del Nuevo Testamento. Cuando cruzan el Jordán, tiene 3 batallas después de cruzar el Jordán. Una fue con Jericó, después con lo que se llama Ai, que primero fueron 2 veces, y la de Jericó una. Cuando a Ai, se recuerdan que fue a conquistarla y no pudo porque había un anatema. Después se arregló eso y fueron otra vez y conquistaron. O sea, tuvo 3 batallas después de cruzar el Jordán. Después lleva a las 12 tribus a 2 montes. Y esos montes usted lo va a encontrar en Deuteronomio 27 del 12 al 13. Y es el monte de Gerizim y el monte de Ebal. En el monte de Gerizim se dan las bendiciones y en el monte de Ebal se dan las maldiciones. Ahora, en Deuteronomio 28 usted va a encontrar las bendiciones. Usted va a encontrar del capítulo 1 hasta el capítulo 15 por ahí, va a encontrar las bendiciones. Y del 15 hasta finalizar el capítulo de Deuteronomio 28, usted va a encontrar las maldiciones. Ahora, en Josué 8, del 33 al 34, usted se va a dar de cuenta que Josué leyó en el monte Ebal, empieza a leer en el monte Ebal. Ahora, miren qué interesante. Recuérdese que Moisés le dijo que los iba a llevar a esos montes. Está el monte de Gerizim. El monte de Gerizim era el monte de la bendición y el monte de Ebal era el monte de la maldición. Entonces, usted se va a dar de cuenta que al igual que después de 400 años que José dijo que iba a estar en cautividad, usted se da de cuenta que en el Nuevo Testamento, antes de empezar el Mateo, hubieron 400 años en el cual no se habló. Se va a dar de cuenta que al final de esos 400 años, miren qué interesante, que el tipo, Moisés Dios levanta a Moisés para llevarlos a la tierra prometida, para presentarle la tierra prometida. Dios levanta a Juan el Bautista después de los 400 años para no enseñarle la tierra prometida, sino a la persona prometida, que era Cristo Jesús. Moisés vería la tierra de lejos, sino que no podía entrarlo, sino que, ¿qué? Le pasaría eso a Josué. Usted se da de cuenta que Juan el Bautista señaló a quién, a Jesús. Jesús sería, dijo, sígalo a él. Él es el Cordero, él es el verdadero. Hubo la transición de poder, por eso él dijo, yo tengo que menguar para que él, ¿qué? Lo mismo que sucedió de Moisés a Josué. Al pie del Jordán, donde Jesús fue bautizado, Jesús fue bautizado. Josué toma 12 tribus, Jesús después de bautizado, ¿qué hizo? Toma 12 discípulos. Después de ser bautizado, dice que después de cruzar el Jordán, tuvieron ¿cuántas batallas? 3 batallas. Jesús tuvo 3 tentaciones. Interesante. Después de ahí, Moisés le dijo que lo tenía que llevar al monte. Los 12 apóstoles, entonces Jesús los lleva. Es interesante porque cuando en el monte, en el capítulo 5, usted se va a dar de cuenta que en Mateo 3, Jesús es bautizado. En el capítulo 4, 3 veces Jesús es tentado. En el próximo capítulo, el capítulo 5, Jesús empieza ¿con qué? Jesús sube al monte y con los discípulos y se sienta y le empieza a hablar y le da 9 bendiciones. El tipo y el antitipo se encuentran. Ahora, ¿qué con la montaña de las maldiciones? El monte Ebal. En el monte que Jesús le da, que dice, Jesús le da las bendiciones en un monte, están las bendiciones, pero como el tipo se tiene que encontrar con el antitipo, o sea, la realidad se tiene que encontrar con la sombra, entonces vemos que Jesús da las bendiciones en un monte que tiene que ver con el monte Gerizim, pero entonces, ¿qué con la montaña de las maldiciones?
el monte Ebal. Si usted va a Deuteronomio 27 del 5 al 7 y Josué 8 del 30 al 31, Dios le dijo a Josué en esa montaña, en el monte Ebal, que debían de regocijarse. Lo voy a leer y ya 2 minutitos y concluimos. Deuteronomio 27, 4 al 7 dice lo siguiente: cuando pues hayáis pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocáis con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedra. Edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué le está diciendo Jehová a Josué? Que en el monte Ebal recuérdense que el monte Ebal es el monte ¿de qué? De la maldición, pero él dice, sube allí y levanta ¿qué? Pregunto, ¿cuál es el monte Ebal? En la vida de Jesús. Si Él le dio las bendiciones en un monte, recuérdase que las maldiciones eran para el pueblo si no seguían las instrucciones. Pero Jesús le pronuncia ¿qué? 9 bendiciones en Mateo 5, pero queda un monte. ¿Cuál es el monte Ebal? ¿No dice la Biblia que Jesús fue crucificado en un monte? Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos, cómo la historia de Cristo está delineada en todos lados? En el monte Ebal, hermanos, las maldiciones que el pueblo debía recibir, se levantó una cruz y en esa cruz crucificaron al Hijo de Dios. El Padre, hermanos, el Padre. ¿Ustedes no creen que el Padre se indignó? ¿Saben lo que hizo el Padre? En vez de destruir a todos aquellos que estaban allí, y si los hubiera destruido, tú y yo no estuviéramos aquí. En vez de hacer eso, ¿saben lo que hizo? Se ocultó en la oscuridad. Tanta fue la angustia que Jesús sintió al separarse de su Padre, que Jesús dijo, Dios mío, me desamparaste. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? El Padre, en vez de destruir a Pablo, ponga su nombre ahí, en vez de derramar su ira sobre cada uno de los que estamos aquí, ¿qué hizo? Se escondió para que su presencia no destruyera a los que estaban ahí, su ira no llegara a los que estaban ahí, sino que derramó toda su ira, la ira que quería derramar allá cuando le dijo a Moisés, la ira que derramó contra Sodoma y Gomorra, la ira que derramó contra los antediluvianos, la derramó en una persona y esa persona se llama Cristo Jesús, su Hijo. ¿Por qué? Porque te ama a ti. Porque quería salvarte. Y si no lo hubiera hecho, vamos a estar de pie, si no lo hubiera hecho, ¿dónde estarías tú? Ahora, ¿entiendes cuánto vales? ¿Entiendes cuánto vales para Dios? Se dan de cuenta que el sacrificio no pudo ser simplemente un mero sacrificio humano. Jesús te ama tanto que la ira que debía de caer sobre mi vida cayó sobre mi hijo. Pregunto, ¿usted cree que eso es justo? ¿Crees tú que eso es justo?
Y con esto termino. ¿Sabes lo único que tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Quizás tú dirás, tratando de ser bueno, lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador. Cuando tú aceptes a Jesús como tu Salvador, tú lo que estás demostrando es que acepto lo que hiciste por mí. No le des la espalda a Cristo. Acéptalo como tu Salvador. Y cuando Jesús venga, si tú lo aceptas, no vas a hacer como con lo que empezamos, que vas a decir, piedra, caed sobre mí y escondedme de la ira. ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué aquellas personas dicen, piedra, cae sobre mí? Por el simple hecho que no aceptaron lo que sucedió en la cruz. No aceptaron a Jesús como su Salvador personal, porque la ira de Dios ya fue derramada sobre su Hijo. No tiene que caer sobre ti, sobre mí. Simplemente lo único que te pido en esta mañana, en esta tarde, acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quieres aceptarlo? Amén. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre y Dios, gracias Señor por la vida. Gracias Padre porque el peso que va a sentir, la separación que va a sentir aquel que no te acepte cuando tú vengas, cuando envíes a tu Hijo. Ayúdanos a aceptarlo verdaderamente, para que aquel día glorioso podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que no estemos entre aquellos que dicen, oh piedras, caed sobre nosotros y escondednos de la ira de Dios. No tenemos que pasar por eso. ¿Por qué? Porque ya hubo uno quien lo hizo, y es Cristo nuestro Salvador. Gracias porque una vez más podemos entender que todo esto se dio, Señor, porque tú derramaste tu vida, tu ira sobre tu Hijo unigénito, y lo que pudo haber sido, que fue la destrucción de cada uno de nosotros, de este planeta, no fue, porque en Cristo tú nos salvaste. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Amén.